Continuamos en el diario, 20 minutos nada más para que Gustavo Silvestre y Minuto 1 tomen el aire de C5N, pero vamos al encuentro nuevamente de Julia Estrada. Bueno, Iván, vamos a mostrar un dato o unos datos, una serie de datos que son realmente impactantes y que hacen a qué está pasando con los salarios en la Argentina, estrictamente los principales salarios reales de convenio, es decir, lo que yo llamo siempre los trabajadores más que registrados privilegiados. Cada vez son menos los que tienen esta posibilidad de negociar paritarias. Este es un informe que salió ayer de parte del CETI de UNSAM y que nos reinstala la discusión de la inflación, porque esta es la situación de los principales trabajadores bajo convenio en la Argentina en el bienio o en el trienio que va 2015-2017, trienio porque ya digo que estamos a 2018. Comercio de Cavalieri perdieron 4%. Los trabajadores de construcción de Wocra 3% abajo respecto de hace 2 años. Personal de edificios 3% abajo. Alimentación de DAE Rodolfo Dar 1% abajo. Los metalúrgicos de Caló 5% abajo. Estamos hablando de los principales convenios colectivos del país. Seguimos con gastronómicos del actual claramente interventor del PJ, 7% abajo. Equipara, sanidad, ni gana ni pierde. Calzado, 6% abajo. Textil de la AOT, la Asociación Obrera Textil, 7% abajo. Y los colectiveros de la UTA, de Roberto Fernández, 9% abajo. Básicamente lo que hago es introducir una discusión sobre qué va a pasar este año 2018 para recuperar esto como signo de interrogación y para no perder nuevamente contra la inflación. Gracias, Julia. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue noticia hoy porque la revista Idem reveló que blanqueó 20 millones de pesos, pero no fue de eso de lo que habló en la conferencia de prensa, sino que se refirió al número de inflación. Estamos convencidos de que después de abril, donde vamos a volver a tener un número que, digamos, va a ser alto, a partir de mayo vamos a ver un marcado descenso en la tasa de inflación. Estamos muy convencidos de ello y creo que no solo nosotros, sino que también está convencido el sector privado, porque cuando uno mira las proyecciones de los analistas para el año 2019, las mismas se sitúan en niveles muy parecidos a los que tenían 3 meses atrás. Es decir, que ven este movimiento en la inflación de este primer cuatrimestre como un fenómeno transitorio, pero que teniendo en cuenta la potencia de la política antiinflacionaria que está llevando adelante el gobierno en todos los aspectos que yo mencionaba, asegura que el proceso de desinflación continúa y que este año la inflación va a ser más baja que en el 2017 y que en el 2019 va a ser mucho más baja que en el 2018. No vamos a modificar nuestra meta para el año 2018 de ninguna manera. Entendamos que la meta no es una proyección, es una meta que es ordenadora de la política macroeconómica de esta gestión. Bueno, estas son las declaraciones del ministro Dujovne, que enfrenta otros problemas el día de hoy al margen de su gestión y que van a ser agenda excluyente de Minuto 1 con el Gato Silvestre, con Darío Villarruel, Mariano Hamilton, con Fer Alonso y con todo el equipo de Minuto 1. Pero recibimos a Mariano Kestelboim. Mariano, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Por qué se le complica tanto al gobierno la baja de la inflación? Y también te pregunto si te sorprendió el 2.6 de la Núcleo. Se le complica porque están aplicando políticas económicas que no son las correctas. Tuvieron un diagnóstico equivocado sobre el impacto que iba a tener primero la unificación cambiaria, la devaluación, después el aumento de las tarifas, el reordenamiento de precios relativos es constante. Nuevamente hay nuevas Perdón, oleadas. para la gente, ¿qué es reordenamiento de precios relativos? Está bien. Cuando aumenta mucho un servicio, un bien, los otros precios también tienen que aumentar. Hay una estructura de precios relativos. Por ejemplo, cuando un gastronómico que tiene un restaurante tiene que fijar precios, sabe que su facturación diaria, 3 días de facturación, tienen que equivaler a su alquiler. Y así lo mismo el taxista sabe cuántos viajes tiene que hacer para llenar el tanque de nafta, para pagar el alquiler del auto, y así siempre hay precios relativos que están relacionados. No solamente los salarios, todos sabemos que nos tiene que alcanzar para los alimentos, para vestirnos, para pagar todas las cosas diarias del hogar, sino también, y sabemos cuál es el sueldo que remunera todo eso. Ahora, esos son los precios relativos. Mariano, la política monetaria del Banco Central, entonces, y te hago la pregunta directa,
renta funciona para bajar la inflación? No, evidentemente queda totalmente en evidencia que es ineficaz. Además, después de lo que ha ocurrido... ¿Qué hay que hacer? Me parece a mí que lo más importante de todo es estimular la oferta, estimular la producción nacional, cosa que este gobierno no ha hecho. El problema principal pasa por que hay grandes formadores de precios, hay afortunadamente trabajadores que pelean por la recuperación de su poder adquisitivo, entonces en ese contexto hay una puja distributiva que no se resuelve. Me parece que esto se tiene que resolver con incentivos concretos y planes de desarrollo productivo interno. Dejar que el libre juego de la oferta y la demanda definan los precios, evidentemente no tiene buenos resultados, por lo menos para los sectores más débiles. Lo que pasa es que el gobierno hubiera dicho precios cuidados no servía. Ese era el argumento, por ejemplo. Precios cuidados eran precios de referencia que claramente tenían un nivel de alcance, por ejemplo, mucho menor que la convertibilidad de los años 90. Precios cuidados en la convertibilidad era fijar el precio del peso al dólar 1 a 1, que impactaba sobre todo los precios de la economía. Precios cuidados solamente iba a un segmento de precios, de la canasta básica de alimentos y de servicios de consumos básicos del hogar. Pero con eso, evidentemente, no alcanza. Hace falta más políticas económicas. Me parece que el incentivo a que las empresas inviertan en producción y no en especulación financiera es clave para lograr el objetivo. Después, otra cuestión muy importante son las metas de inflación. Que el gobierno vaya estableciendo metas que a los 2-3 meses de iniciado el año ya se sabe, o la gran mayoría de las personas saben que no se va a cumplir, desordena todo, porque los contratos se deben fijar de acuerdo a esos planes, a esa meta. Todos nos damos cuenta que no es del 15%, cuando tengas que renovar el alquiler, el propietario te va a decir, no, 15% no va. Bueno. Y así con un montón de contratos en toda la economía. Ahora, nosotros en su momento, incluso en este espacio con Julia y en otros, digamos, imposible que sea del 15%, va a orillar el 20%. Era un poco la proyección, también en base a no a lo que hace uno, sino a lectura de gente en la que confía. Y a lo que decía el Banco Central. En mi caso, digo, no en el caso de Julia, que sí hace un trabajo de campo en ese sentido. Ahora, hoy he visto economistas e informes de consultoras ya proyectarla por encima del 20%, la inflación. ¿Vos estás viendo eso? A ver, yo lo que veo desde 2015 en adelante es que siempre las consultoras proyectan una inflación menor que la que después es. Se equivocaron en 2016, en 2017, ahora también en 2018. Todo el tiempo están diciendo que la inflación va a ser menor que lo que realmente ocurre. Y todo el tiempo van aumentando su expectativa de inflación. Evidentemente hay acuerdos con el gobierno para bajar las expectativas de inflación. Estas consultoras, estos economistas que vos lees, son economistas que están contratados por el gobierno o que trabajan directamente para el gobierno, los jefes de esas consultoras. Entonces tienen evidentemente un incentivo adverso para tomar decisiones de publicación de expectativas de inflación que no se condicen con la realidad. Entonces, ¿vos ves por encima del 20, del 22? A ver, en enero de este año yo calculaba que iba a ser entre el 23 y el 24. Después de todo lo que ha ocurrido, mantengo mi visión de que creo que va a estar entre el 23 y el 24. Parece que las consultoras lo que hacen es programar el GPS como para salir a las 4 de la mañana, pero salen a las 8 de la mañana. Claro. Y a las 8 de la mañana siempre tenés cortes de calle, siempre tenés un montón de imprevistos. En la economía argentina siempre hay imprevistos. Además, Mariano, no se puede creer eso. Lo que se vino viendo es que ellos sostenían una mirada muy firme respecto de la política monetaria, pero nos acercamos a las paritarias y empiezan a decir la discusión termina siendo si los sindicatos negocian mucho habrá inflación. O sea, les terminan echando la culpa, cuando en realidad tienen una visión monetarista, a los sindicatos y piden más. Evidentemente acá el conflicto es distributivo. Hay presiones distributivas, hay un intento de reordenar lo que decía antes de precios relativos. La inflación no es otra cosa que disputa por quién puede captar una porción más de la renta. El que aumenta más sus precios y más rápido puede tomar una porción más. Y eso es lo que está ocurriendo en la economía argentina. Los que más poder tienen hoy son las petroleras, que consiguen aumentos de precios y ya liberalizaron sus precios y aumentan antes de que aumente el tipo de cambio y antes de que aumente el precio internacional del petróleo. Es impresionante, si lo seguís... Ahora, les hago una pregunta absolutamente ignorante. Que el gobierno vaya a tener una política monetaria tan dura, o bueno, por lo menos en realidad hasta diciembre si quieren tan dura, pero no, después más o menos se mantuvo. Hace un mes que se mantiene casi igual. Exactamente. Y
no haya podido controlar, y haya puesto las paritarias, como mostraba Julia recién, por debajo, o por el 15 o debajo del 15. Y la inflación sea más del 20. Yo puedo decir, o es una bestialidad, que eso demuestra que el problema de la inflación no lo produce la suba de los salarios. No, es una bestialidad. Lamentablemente, me encantaría decir que el aumento salarial no genera inflación, pero no es así. Es disputa. No, eso está fuera de discusión. No, lo que me refiero es esto que decía Julia. El gobierno sostiene es el factor central. Yo te digo, lo que demuestra que las paritarias hayan estado por debajo del 15, la inflación sea más de 20. Hace 2 años que los trabajadores pierden, ¿cómo puede ser que hayan sido los responsables de la inflación? A ver, si no hubiesen aumentado los salarios en 2016, en 2017 y ahora en 2018, no tendríamos inflación. Porque el asalariado es el que convalida los aumentos de precios. Tendríamos una recesión terrible, tendríamos una crisis social. Pero una cosa es convalidar, yo entiendo lo que dice Iván, una cosa es convalidar porque el bolsillo todavía te permite tener cierto margen para comer, y otra cosa es ser el causante. Yo sí creo en una mirada desde los grandes formadores de precios, que no creo que sea excluyente, pero que efectivamente son grandes dinamizadores en Argentina, y el gobierno de Cambiemos también se dio cuenta por algunas declaraciones que empiezan a salir cada tanto. Mariano, gracias. Por favor, un gusto.